Hola y bienvenidos al segundo episodio de Explicando las Sagas. Hoy me gustaría conversar acerca de la caída de los Tran. Los Tran fueron una civilización más avanzada que ha existido en Dominaria, y posiblemente la civilización más avanzada del multiverso. Antes de analizar las partes individuales de esta pieza, me gustaría tomar un momento para ver el arte completo. Esta es una brillante ilustración creada por Jason Felix. Cuando la vi, me hizo pensar en muchas cosas, principalmente en piezas de propaganda de principios y mediados del siglo pasado, que representaban como salvación mágica cosas que ahora comprendemos que son muy peligrosas, como la radioactividad y la energía atómica. Pero más que nada me recordó al afiche de la película Metrópolis, y creo que esto no es casualidad, ya que Metrópolis claramente fue una influencia muy grande sobre la historia de la caída de los Tran. Si aún no has visto Metrópolis, te la recomiendo muchísimo, porque a sus 90 y tantos años sigue siendo una de las obras cumbre del cine de ciencia ficción. La historia de los Tran, al igual que Metrópolis, comienza en una utopía tecnológica, Halcyon, una brillante ciudad iluminada por luces que no producían calor, donde era posible transportarse con vehículos voladores que no producían ningún sonido, y donde todo el trabajo pesado era llevado a cabo por drones y autómatas. En medio de esta grandiosa ciudad se encontraba el templo flotante de Halcyon, obra cumbre de los Tran y de Rebek, quien fue la más grande arquitecto de aquella civilización. Los milagros tecnológicos de los Tran eran posibles gracias a las piedras de poder, de cuya producción estaba a cargo el artífice genio Glacian. Glacian, por cierto, también era el esposo de Rebek, pero no todo era perfecto en Halcyon. En las oscuras profundidades, debajo de la plataforma de Maná, donde Glacian creaba las piedras de poder, existía un sistema de cavernas a donde eran exiliados los criminales y enfermos mentales de la ciudad. Este lugar, sin luz ni esperanza, era llamado la Caverna de los Condenados. 5 milenios más tarde, estas cavernas serían llamadas las Cavernas de Koilos y serían exploradas por Ursa y Mishra en busca de piedras de poder y tecnología Tran. Fue aquí donde Ursa y Mishra descubrieron la piedra de la mansedumbre y la piedra de la fuerza, que eventualmente conducirían a la guerra de los hermanos y la devastación de Dominaria. Cuando un habitante enloquecido de las cavernas de los condenados apuñaló a Glacian con una piedra de poder, Glacian contrajo una extraña enfermedad que le producía llagas y lo debilitaba. Los mejores curanderos y clérigos de la ciudad buscaban curar al célebre genio, pero la magia solamente empeoraba sus síntomas. Fue entonces que Rebek propuso solicitar ayuda de un médico que 5 años atrás había sido exiliado por ser considerado un hereje. Este médico aseguraba que podía curar sin utilizar magia. El médico regresó del exilio y le informó a Rebek que para poder tratar a Glacian debía encontrar a la persona que lo había contagiado. Determinado a encontrar una cura, fue en busca del criminal en las cavernas. Fue entonces cuando este médico se dio cuenta que las personas debajo de la ciudad habían sufrido de esta plaga por años y que cientos de ellos estaban enfermos. Eventualmente, encontró a la persona que buscaba y empezó a tratarlo a él y a Glacian conjuntamente. El condenado que había apuñalado a Glacian era un hombre desahuciado y lleno de rabia llamado Gix. El médico era Yawgmoth. A través de sus estudios, Yawgmoth llegó a comprender que la enfermedad que él llamaba tisis era causada por la radiación de las piedras de poder. Esta noticia no fue bien recibida por las figuras de autoridad, pero Yawgmoth logró desarrollar un tratamiento. Cuando los habitantes de las cavernas causaron una revuelta, Yawgmoth logró apaciguarlos al ofrecerles el tratamiento y demostrarles su efectividad. A partir de este momento, logró posicionarse dentro de las figuras de poder de la ciudad, y con el paso del tiempo se hizo cada vez más poderoso. Si alguien se oponía a él, utilizaba su estatus como médico del imperio para exiliarle a las cavernas de los condenados. Cuando Gix organizó una segunda revuelta, Yawgmoth lo detuvo, tomando control de las fuerzas y los artefactos de la ciudad. A partir de ese momento, su autoridad fue incuestionable y Gix se transformó en su sirviente. Un tiempo después, una caminante de planos llamada Daifed visitó Halcyon con intención de conocer al genio Glacian en persona. Yawgmoth conversó con ella y utilizó sus encantos para convencerla que se aliara con él. Le pidió a la caminante de planos que encontrara un plano deshabitado para poder establecer ahí su sociedad ideal, una sociedad libre de enfermedad y sufrimiento. Daifed tuvo éxito encontrando un plano artificial cuyo dueño recientemente había fallecido. En la profundidad de las cavernas,
Yawgmoth y Dyfed crearon un portal que conduciría a este plano. Yawgmoth empezó a enviar a aquel plano vacío a los enfermos de tisis. Una vez ahí, les implantaba piedras de poder vacías para que absorbieran su enfermedad. Pero esto también tuvo un efecto secundario inesperado, causando mutaciones que deformaban a los pacientes y también incrementaban su fuerza. Yawgmoth llamó a este plano Pirexia, y estos fueron sus primeros habitantes. En un acto de sadismo y locura, Yawgmoth escondió las piedras de poder que mantenían el portal activo dentro de las heridas de Glacian. Eventualmente, Yawgmoth fusionó su esencia con la esencia del plano de Pirexia, y mientras estaba ahí, era prácticamente un dios. Conforme Yawgmoth acumulaba más poder en torno a sí mismo, más y más personas se tornaban en su contra. Otras civilizaciones, incluyendo elfos, enanos y minotauros, dieron a conocer que durante su exilio, Yawgmoth había diseminado entre ellos enfermedades que habían devastado a sus poblaciones, con frecuencia solamente para estudiar sus efectos. Eventualmente, todas las ciudades del Imperio Thran se unificaron contra él, pero Yawgmoth tenía un plan para derrotarlos. Tomó por la fuerza un enorme artefacto llamado la Esfera de Anulación. Este artefacto cumplía dos funciones. Era un enorme receptor de maná y controlaba todos los artefactos que funcionaban a base de piedras de poder. Yawgmoth utilizó la Esfera de Anulación para tornar los artefactos en contra de sus creadores, y luego, con la esfera bajo su control, la transformó en un arma de destrucción en masa, haciendo uso de la energía utilizada para cargar las piedras de poder a fin de crear nubes tóxicas y radioactivas. Con estas armas llamadas cargapiedras, Yawgmoth provocó devastación en el Imperio Thran. Cualquier rumor de resistencia era suficiente excusa para acabar con ciudades completas. En Pirexia, Dyfed fue testigo del terror que Yawgmoth había creado, un lugar habitado por seres mutados y espantosamente mutilados en sádicos experimentos. Pero antes que pudiese actuar, Yawgmoth la apuñaló con una daga fabricada a partir de una piedra de poder. Esto la deshabilitó y Yawgmoth pretendía disectarla para hallar el órgano que le permitía caminar entre planos. Rebek también fue testigo de estos horrores y extrajo el cuchillo con el cual había sido apuñalada a Dyfed, dándole muerte como un acto de misericordia. Entretanto, Yawgmoth utilizaba la esfera de anulación para recolectar los gases tóxicos causados por las armas cargapiedras. En un acto de desesperación, los pilotos de la esfera se rebelaron, haciendo que la esfera saliera de la atmósfera y entrara en órbita, a pesar de saber que esto sería imposible de sobrevivir. Esta esfera, ahora en órbita y desactivada, llegó a ser conocida en Dominaria como la Luna de Anulación. Prácticamente todas las civilizaciones de Dominaria tienen mitos en torno al origen de esta luna, y en varias civilizaciones es considerada como un mal augurio. En algunos pueblos es incluso prohibido hablar de ella. El sabotaje de la esfera de anulación causó la destrucción de Alcyon, provocando que una enorme nube de gases tóxicos cubriera la ciudad. Yawgmoth y sus aliados huyeron a Pirexia, con intención de volver cuando hubiera pasado el peligro. Pero Rebek destruyó las piedras de poder que estaban escondidas dentro de Glacian, con la esperanza de dejarlos atrapados en Pirexia por siempre. Como consecuencia de esta nube tóxica, los aliados de Yawgmoth sufrieron espantosas mutaciones que los convirtieron en seres completamente monstruosos. Y así nació Pirexia. Volvamos entonces al arte de la carta, ahora que ya tenemos toda la información que necesitamos para comprenderla. En el centro vemos el templo flotante de Alcyon, y debajo de él una piedra de poder. Las calaveras quizás representan a Glacian y Gix, cuya enfermedad eventualmente llevó a la caída del imperio, o tal vez son un recordatorio del poder destructivo de las piedras de poder. En la parte más baja está la caverna de los condenados. Quienes habitaban ahí se transformaron en los pirexianos. Esto aquí está representado, mostrando un iracundo pirexiano y un titán pirexiano. Y en la parte superior vemos una enorme esfera flotando y lanzando rayos en dirección de la ciudad. Esta es la esfera de anulación, destruyendo Alcyon. Pero me parece que también tiene un segundo significado. También representa a Pirexia. Pirexia fue modelada a partir del infierno de Dante y está conformada por 9 esferas concéntricas, cada una habitada por diferentes terrores y pesadillas. Pero la historia no termina aquí.
No todos los Thran fallecieron en esta guerra. Algunos sobrevivieron y se establecieron en Mercadion. Los remanentes de la cultura Thran luego fueron utilizados por Urza para desarrollar las armas del legado con las cuales eventualmente derrotó a Yawgmoth y previno la invasión de Dominaria. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y seguirme en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Si te gustaría sugerir cuál puede ser la próxima saga, por favor dímelo en los comentarios o platícame directamente en Discord. Muchas gracias.